Leadbeer se despertó con las alarmas a todo volumen. La voz del comandante resonó a través del intercomunicador. «Nave de abordaje aproximándose, nave de abordaje aproximándose. Están acortando distancias. Preparad las defensas». Rápidamente se vistió con su atuendo básico y se dirigió a la puerta, donde 2 guardias reales la esperaban para escoltarla hasta la habitación segura. La condujeron al eje de elevación trasero derecho, mientras los otros 4 se llenaban rápidamente con espuma de dolmium, que pronto se endurecería. La tripulación se movía a toda prisa hacia los 2 tubos de atraque. La mayoría apenas estaba entrenada para el combate, pero cada uno se arrojaba a la llama para mantenerla encendida, aunque solo fuera un instante más. Rápida y silenciosamente, la llevaron a la cubierta más baja, al punto más alejado del ascensor, a una estancia reforzada por todos sus flancos. Apenas había un puñado de tripulantes en la cubierta, además de los guardias reales a su lado. La habitación carecía de lujos y solo estaba equipada con estanterías de suministros y equipos. Escuchó cómo el silencio se imponía, el silencio que precede a la muerte. Túnel de atraque izquierdo, repito. Se aproximan al túnel de atraque izquierdo. Las abrazaderas enemigas se activarán en 20 knock. Todo el mundo a sus puestos. Abriré las puertas justo antes de que apliquen el equipo de ruptura. 5, 4, 3, 2, contacto. La nave se balanceó cuando los escudos de la nave enemiga interactuaron y se fusionaron de manera abrupta al hacer contacto. Las abrazaderas se fijaron al casco cuando la nave corsaria atacante enganchó con fuerza el túnel de atraque. La cámara externa muestra al escuadrón de asalto aproximándose, armas arriba. Abriré las puertas cuando estén menos preparados. El silencio fue breve, hasta que se oyó un clic. Ahora. Los sonidos del combate resonaron por toda la nave. Ambos bandos habían desplegado algún tipo de torreta para asegurar la línea de visión, pero pareció que el emplazamiento de plasma de su tripulación fue silenciado primero, con un estallido seco. Las armas de mano intercambiaron disparos cuando el intercomunicador quedó en silencio. El comandante había cambiado a unidades de comunicación personal. El asalto se estancó de inmediato gracias a las eficaces lanzas de fuego y plasma, pero ella seguía escuchando las conversaciones a través de los canales abiertos con creciente inquietud. Las bajas enemigas fueron numerosas, pero continuaron llegando. El cánido Otahan siguió enviando más soldados. Avanzaron con cobertura pesada y aseguraron la línea de visión inicial, comenzando a disputar la primera intersección. Y entonces se detuvieron. Los corsarios mantuvieron sus posiciones en aquella única sala durante varios segundos interminables. «Están cortando la pared», gritó un tripulante al oírse un ruido metálico. Un nuevo frente se abrió cuando resonó una voz más grave. «¡Gas! ¡Están usando gas!». «Configurad el soporte vital para guerra biológica», siseó el comandante. «Sellad la sala lateral con gas. Aplicad puertas blindadas en los pasillos principales si es necesario». Leadbeer respiraba cada vez más deprisa. «¿Dónde están los Terran? ¿Dónde está el demonio?», se preguntó. En ese momento se oyó un estruendo metálico. Poco después, el combate estalló en su cubierta. «Han cortado el suelo», siseó otro tripulante. «Todo aquel que no esté inmovilizado, bajad allí. Proteged a la princesa». Los combates no hicieron sino intensificarse. Los gritos y aullidos de los invasores moribundos acompañaban a los disparos mientras presionaban el ataque con una ferocidad renovada. El cuello de botella hacia los niveles inferiores colapsó cuando los Otahan lo tomaron, aniquilando al primer grupo
que intentó reforzar la cubierta inferior en el instante en que se abrieron las puertas del ascensor. Los combates en la cubierta inferior concluyeron apenas un minuto después de comenzar. Los corsarios hablaban entre ladridos y risas mientras se aproximaban a la habitación segura. Golpes metálicos resonaron contra la puerta reforzada. «Mi señora, están preparando algún tipo de carga de ruptura. Cúbrase y prepare su escudo flash», indicó uno de los guardias reales. Leadbeater se retiró la unidad de comunicaciones, pues su escudo personal la quemaría al activarse. El escudo flash de alta potencia solo la protegería durante unos instantes, pero era su última esperanza si todo lo demás fallaba. Después la batería se agotaría y quedaría indefensa. Se ocultó tras una estantería y mantuvo una garra sobre el botón, esperando el momento en que fuera necesario. Un cuadrado de llamas recortó los bordes de la puerta de la habitación segura, abriendo una entrada. Justo cuando se completó, Leadbeater pulsó el botón y quedó envuelta por un caparazón de energía inestable y ondulante. Y entonces la puerta explotó. Los guardias dispararon sus lanzas de plasma hacia la abertura. Brillantes llamaradas azules inundaron el pasillo exterior y calcinaron a cualquiera que se acercara. Volaron granadas. La primera descarga destruyó los escudos de los guardias y la segunda atravesó sus cuerpos, dejándolos inertes. 4 corsarios irrumpieron disparando contra los restos de sus leales protectores. Enfurecida, Leadbeater se lanzó desde las sombras. Su garra atravesó el cuerpo de un Otahan. El escudo que lo rodeaba se derritió a través de su torso con un solo contacto. Lanzó un grito agonizante y los demás le dispararon repetidamente con rifles de plasma. Cada impacto endurecía el escudo hasta convertirla en una estatua. Allí quedó, indefensa. Los Otahan se rieron y se burlaron de ella, aprovechando los instantes previos a que la batería de su escudo se agotara para mofarse de su herencia, de su padre, y de cómo los Ketrin se desmoronarían. Sentía su caparazón crujir contra sí mismo, mientras los espasmos musculares de la desesperación regresaban por primera vez desde que había llorado la muerte de su padre. Y los Otahan aullaron de victoria por toda la nave. No, no estaban celebrando, estaban gritando. Otra explosión sacudió la nave cuando las luces se apagaron y regresaron. Una violenta conmoción retumbó desde la cubierta superior, mientras solo las armas Otahan disparaban, hasta que, de repente, cayó un silencio sepulcral. Los pocos que la rodeaban se tensaron, intentando comunicarse en vano. Luego, un único par de botas metálicas golpeó la cubierta, atravesando varias estancias. El escuadrón corsario gruñó mientras preparaban sus armas, y muchos más hicieron lo mismo a lo largo del pasillo. Las luces volvieron a parpadear y permanecieron apagadas durante largos instantes. Los gritos regresaron en horribles estallidos breves, silenciados uno a uno. Los ecos del terror duraron más que los propios alaridos antes de disiparse en el silencio. El pasillo exterior se llenó de fuego de plasma mientras disparaban a un enemigo invisible. Leadbeater oyó huesos romperse violentamente y la sangre brotar de los cuerpos. El último Otahan del pasillo disparó mientras retrocedía en la oscuridad, pasando frente a la puerta. Una salpicadura de líquido golpeó el escudo de Leadbeater y se evaporó. Las luces se encendieron, revelando los pies de los Otahan aún dentro de sus botas en el suelo, mientras el resto no era más que una masa de sangre. Los 3 que permanecían a su alrededor alzaron sus armas, con las extremidades tensas por el miedo. Las luces se apagaron una vez más, y en ese instante el demonio entró en la habitación.
permaneció inmóvil, cubierto de sangre, mirando fijamente sus almas. Abrieron fuego. El plasma atravesó limpiamente al demonio sin dejar marcas en la armadura carmesí. Sin moverse, los dos más cercanos flotaron en el aire con los brazos abiertos. Convulsionaron de dolor. No solo se oía, sino que se veía cada hueso de sus cuerpos partirse en dos. Fue una cacofonía atroz de sufrimiento, mientras sus cuerpos se quebraban de todas las formas imaginables. Entraron rápidamente en shock y murieron ante sus ojos, desplomándose en montones de carne irreconocible. Entonces, el escudo de Lethbir se apagó. El último Otahan apuntó con su arma, que se atascó. Se quedó paralizado un instante y luego se lanzó sobre ella, solo para ser proyectado contra la unidad de almacenamiento del fondo, dividida en 4 secciones por estantes metálicos. Lethbir volvió la mirada hacia el demonio. Las luces parpadearon durante meros micronoc, y con cada lapso indescriptible, el demonio se acercaba más. La iluminación se estabilizó finalmente, dejando la mano articulada a apenas unos centímetros de ella. Lethbir vio brotar garras de plasma estabilizado de los dedos, el campo vibrante de energía potencial bañando la armadura. Y vio los ojos, 2 pequeños puntos rojos proyectados en el exterior del casco abovedado, clavados en ella. Entonces susurró en su lengua: «Me pregunto cuál sería el sonido si tu caparazón se partiera por la mitad». La voz no llegó a sus oídos, sino directamente a su mente. La luz parpadeó una vez más. Ya no estaba. Lethbir se desplomó, jadeando, apoyando las garras en el suelo. Poco después llegaron los miembros de la tripulación, que la encontraron inconsolable, pero viva. La sala de conferencias real estaba sumida en un silencio mortal. El comandante de la nave mantenía la atención fija en el Terran sentado a su lado, mientras Lethbir permanecía callada. Nadie quiso hablar primero, rompiendo el silencio sombrío para iniciar el informe. ¿Cuántos? Preguntó finalmente. El comandante bajó las antenas. Hemos perdido a casi la mitad de la tripulación, 21 muertos. Además, hay 10 heridos, aunque solo 2 no pueden desempeñar sus funciones. Los Terran lograron salvar a 6, a los que creíamos irrecuperables, gracias a algunos equipos que habían traído. Prototipos basados en tecnología capturada en la segunda batalla de Antoga, añadió uno de los Terran. Estaban destinados a usted, princesa, pero al resultar ilesa, se aplicaron a su tripulación. ¿Y la nave enemiga? Los Terran alzaron la mano. Destruida. Mi compatriota y yo desplegamos bombas deslizantes que recorrieron el tubo de atraque hasta la nave enemiga, liberando pequeñas cargas de antimateria en sistemas clave. Poco después de asegurar el tubo, detonamos la unidad central, liberando las abrazaderas. A continuación destruimos su capacidad FTL y finalmente el generador de contención del reactor. No volveremos a verlos. Lethbir golpeó el escritorio con las garras. ¿Y el demonio? ¿Por qué no actuó antes? ¿Por qué no lo hizo de forma más decisiva? ¿Y por qué me amenazó? Los Terran tardaron varios segundos en responder. Es una pregunta difícil. Puede que la respuesta no le satisfaga, pero son volubles. Al final conseguimos inducirlo a actuar antes de que fuera demasiado tarde, y eso es todo lo que podemos lograr de manera fiable y rápida. Entiendo que esto no justifica ni excusa la muerte de su tripulación, pero es la única respuesta que puedo darle. Hizo una breve pausa antes de continuar. En cuanto a las amenazas, solo puedo negarlas. Los demonios son incapaces de hablar, aunque pueden producirse alucinaciones en su entorno cuando determinados sistemas y equipos están activos. Se trata de un fallo en su tecnología de sensores
que aún no ha sido corregido, lo que provoca alucinaciones cuando se concentran en un individuo concreto. Ella lo observó durante un largo instante y finalmente asintió. En ese momento ya no quedaba lucha en ella. Muy bien, realicen las reparaciones necesarias y escaneen todos los cuerpos Otahan antes de expulsarlos al vacío. Conviertan tantos alojamientos de tripulación como sea necesario en almacenamiento criogénico para nuestros caídos. Sus cuerpos serán entregados como fertilizante exclusivo para los jardines del palacio. No han ganado menos. Ahora marchaos. Dejadme sola hasta que os llame. El comunicador de la puerta volvió a emitir un pitido. Mi señora, nos aproximamos al punto de encuentro. Por favor, debe prepararse para saludar al dignatario. Ledbeer no respondió. Poco después, el comandante regresó al puente. Ella permaneció tendida en la cama. Era demasiado. La muerte, los gritos, la destrucción, todo para ella y para aquello que gobernaba, lo que representaba. Tembló sin control. Su caparazón comenzó a agrietarse lentamente. Otro aviso sonó en la puerta y esta vez habló un Terran. Princesa, es imperativo que esté presente en el puente para recibir al representante Otahan. Si no abre esta puerta en las próximas 20 horas, me veré obligado a forzarla. Su garra se cerró con frustración mientras se levantaba y avanzaba hacia la puerta, pulsando el control de apertura. Miró con ira al Terran. ¿De qué sirvo en este estado? Vete. Estaréis mejor sin mí. El Terran dio un paso deliberado hacia adelante, obligándola a retroceder y alertando a la Guardia Real antes de que la puerta se cerrara tras ellos. En efecto, ahora mismo no puede desempeñar su función crítica. Sin embargo, es demasiado vital como para no ser utilizada. Le tendió un pequeño frasco de medicación. Ella lo tomó y leyó la etiqueta. ¿Fórmula 95? ¿Un estimulante de combate? Está prohibido desde hace un siglo. Es adictivo y destruye el cuerpo. También aclara la mente, regula las emociones y agudiza los sentidos. Tras esta única dosis, sufrirá abstinencia, pero habrá poco o ningún daño a largo plazo. Se la necesita aquí y ahora, princesa. Si tiene éxito en esta misión diplomática, será el acontecimiento más estresante de la próxima década. Una dosis de estimulantes ilícitos, un pequeño sacrificio de salud ahora, puede salvar a su pueblo. Sin decir palabra, Ledbeer abrió lentamente el recipiente y comenzó a beber la sustancia, amarga y repugnante. «Beba solo la mitad», añadió el Terran. «Puede necesitar el resto para la reunión en persona». La princesa se mantuvo erguida en el puente, esperando a que la holopantalla mostrara las naves Otahan en el instante en que salieran de su luz. El oficial de navegación inició la cuenta atrás hasta el punto de encuentro. La burbuja se disipó y desaceleraron de inmediato con apenas una sacudida. Frente a ellos aguardaba una pequeña flota. Numerosos cruceros y destructores formaban en torno a un portanaves de batalla. «Estamos recibiendo una llamada», informó el sustituto Terran del fallecido oficial de comunicaciones. «En pantalla», ordenó la princesa. Apareció otro cánido, mostrando levemente los dientes. «Me alegra ver que lo ha logrado, princesa», escupió con desprecio velado. «Soy el representante Grati. Comencemos la reunión sin demora». Hizo una pausa mirando a su lado. «¿Y qué es esa cosa a su lado?» El Terran se levantó del asiento de asesor, provocando una súbita sensación de presencia en el puente. «Soy un representante Terran. Varios de nosotros hemos embarcado como parte de una misión de buena fe. Debo informarle de que estamos grabando todos los acontecimientos y transmitiéndolos en directo por subespacio
a nuestro representante en Exantive. Grati reprimió un gruñido cuando Leadbeater volvió a ser el centro de atención. Estamos siendo perseguidos por varias naves corsarias. Los hemos identificado positivamente y hemos evitado múltiples actos hostiles. Sería lo mejor para ambas partes abrir fuego contra ellos inmediatamente después de que salgan de FTL. Su sonrisa dentada se volvió súbitamente mucho más falsa. En efecto, la transmisión se cortó. Se nos ha ordenado aterrizar en la cuarta bahía del portanaves principal, informó el Terran de comunicaciones. Timón, adelante. Mientras avanzaban lenta y metódicamente hacia la bahía de aterrizaje, Leadbeater no miró al frente. Mantuvo los sensores enfocados en el punto de salida a FTL. A medida que pasaban los NOC, casi perdió la esperanza, hasta que apareció la primera nave corsaria. Una satisfacción repulsiva la invadió al observar cómo los cánidos abrían fuego contra sus propias naves, destrozando al enemigo sin piedad, quemando una colonia para salvar las demás. Todos los carnívoros expansionistas eran iguales. Su asiento era incómodo. Sabía que había sido diseñado específicamente para ese propósito. La incomodidad, la ausencia de conversación, la espera del dignatario, todo estaba impregnado de aquel despecho carnívoro. Sin embargo, los Terran tenían paciencia, y el 95, recientemente activado en su organismo, reforzaba su autocontrol. La escotilla se deslizó y giró hacia un lado, permitiendo la entrada del representante Grati. Despidió a su escolta y tomó asiento frente a ella, procurando no traicionar emoción alguna. Hemos revisado sus pruebas y hemos determinado que los Terran lo interrumpieron. Antes de continuar, debo notificarle oficialmente que durante el transcurso de nuestro viaje se ha obtenido nueva información. Grati mostró una expresión de disgusto, pero permaneció en silencio mientras el Terran continuaba. Hemos capturado varias naves privadas que invadieron nuestro espacio y hemos logrado recuperar hasta ahora el 35% de todos los datos eliminados durante su purga final del mainframe. Leadbeater golpeó la mesa y tomó la palabra con seguridad. Por supuesto, esto solo se presentará si es necesario. No será preciso utilizarlo si alcanzamos un acuerdo hoy. Las venas se marcaron bajo la piel y el pelaje del representante Grati mientras retiraba lentamente las manos tensas de la mesa, fuera de la vista. Luego, alzó la mirada hacia la princesa y habló con la mandíbula apretada. Creo que eso no será necesario. Dadas las circunstancias, parece que nos veremos obligados a borrar nuestros errores de su territorio. Sus palabras rezumaban un desprecio exquisito. El Terran, como un escribano meticuloso, deslizó un formulario oficial de la conferencia comunal sobre la mesa, ya cumplimentado con toda la información pertinente. Leadbeater consideró brevemente tentar a la suerte antes de pronunciar su discurso, pero la satisfacción personal jamás superaría la seguridad de su pueblo. Entonces, creo que no queda nada más que hacer que firmar y transmitir el evento para que conste en acta de la conferencia. Extrajo un bolígrafo de su atuendo y estampó su firma, geométrica y perfectamente caligráfica, antes de deslizar el documento hacia Grati. Él la miró como un animal acorralado. El recuerdo de haber inmovilizado a su propia presa seguía fresco, pero los papeles se habían invertido de forma catastrófica. Con rigidez, sacó lentamente su bolígrafo y firmó. Devolvió el documento y gruñó. Hecho. He entregado las vidas de muchos de mi pueblo a la incineración, negándoles un juicio justo por sus crímenes en esta campaña estúpida y brutal para limpiar su territorio,
¿Está satisfecha? La princesa no se inmutó. Mucho. La tensión permaneció suspendida en el aire durante largos instantes mientras los Terran escaneaban el documento para su transmisión. Luego rompieron el silencio y presentaron un segundo formulario. Ahora que el acuerdo ha sido firmado, Sistemas Unidos desea ampliar esta oferta formal. El documento pasó a manos de Ledbeer, que comenzó a leer mientras los Terran exponían en voz alta un resumen. En total, hemos recuperado 65 naves privadas intactas con capacidad FTL. Tras recibir su petición, determinamos que usted era una líder digna y comenzamos a reacondicionarlas para que fueran tripuladas por Ketrin. Además, todas las naves capturadas de su fuerza invasora durante la segunda batalla de Antoga han sido restauradas a pleno funcionamiento. Esto incluye 2 acorazados, 2 portanaves pesados, 3 portanaves de apoyo, 4 fragatas, 11 cruceros, 13 destructores, 52 embarcaciones menores y 282 naves embarcadas. Tanto las naves corsarias como las naves Ketrin, capturadas, les serán devueltos por el coste de la tinta de este papel y su buena voluntad. Si los ojos de Ledbeer hubieran podido salirse de las órbitas, lo habrían hecho. Solo los restos de la primera flota, orgullo de la dinastía Tulbadir, habían regresado de aquella batalla fatídica. Los Terran habían inutilizado numerosas naves, capturándolas y desapareciendo con ellas. Muchos supervivientes regresaron atormentados, no por cobardía, sino porque sus naves ya no podían combatir. Y ahora los Terran devolvían 2/3 de la flota perdida, como si nada. No era más que una página, una lista de naves a devolver y una única exigencia como pago: buena voluntad y el establecimiento de un puesto comercial en un futuro próximo. Leyó y firmó la oferta con rapidez, lo que provocó que el representante Grati dejara caer su bolígrafo y abandonara la sala, furioso. Ni siquiera podía exigir la devolución de las naves piratas, pues tendría que demostrar que estaban tripuladas por miembros activos y autorizados de la Marina Otahan, y no por renegados independientes. Tal afirmación no podía sostenerse, aunque fuera cierta. Ledbeer quedó a solas con los Terran. Tembló una vez más, la emoción luchando contra los estimulantes hasta superarlos. Su alegría estaba teñida de confusión. «Gracias, Terran. De verdad, gracias. Pero, ¿por qué no ofrecisteis las naves desde el principio? No habríamos tenido que emprender este viaje tan terrible». El Terran se recostó en su asiento. «Un momento de lucidez no te hace digna. Tu petición demostró que podías estar eligiendo el camino correcto. Pero Sol no recompensa un solo paso. Recompensa el viaje arduo, el que pone a prueba la fe, la cordura y la voluntad. Y aquí estamos. Estos han sido tus 33 días en la tierra. Las fauces voraces de la oscuridad te han escupido, marcada pero viva. Has sido juzgada, digna. Las antenas de Ledbeer descendieron. Esto fue una prueba. Sí, aunque no es obra nuestra. Sol actúa de formas misteriosas. Y, sinceramente, este resultado es mejor. Los Otahan enviaron a los suyos para desangrarte desde dentro, eludiendo la ley como parásitos. Su castigo es que su propia manada, la que ellos mismos enviaron, los destruya para salvar las apariencias. Es poético. Hizo una pausa, saboreando la idea. ¿Y por qué no me informaste de que disponíamos de comunicaciones de largo alcance? Creí que estábamos aislados, no transmitiendo en directo hasta Exantib. Mi querida princesa, eres una política. Más que nadie deberías comprender el valor de reservar tus herramientas más poderosas para el momento adecuado. Y estoy seguro de que también entiendes el valor de un farol.
El viaje de regreso transcurrió sin incidentes. Igualaron velocidad con la lenta y laboriosa flota Otahan que los escoltaba, y ningún corsario se atrevió a aproximarse. De forma curiosa, pudieron discernir con precisión el rumbo y el tamaño de la flota por alguna razón desconocida. No obstante, era solo cuestión de tiempo. La princesa permaneció recluida en sus estancias, insistiendo en que únicamente el médico de a bordo y los Terran tenían permiso para verla. Cuando se les preguntó al respecto, los Terran repitieron uno de sus mantras habituales, algo sobre discreción y valor. Al llegar a Catai Prime, fueron recibidos por la primera flota, y cada nave recuperó su brillo olvidado, la misma herramienta que había mantenido cautelosos a los Otahan durante tantos años. El traspaso fue rápido, y la princesa se despidió afectuosamente de los Terran. Poco después, las flotas Otahan y Ketrin recorrieron el sector, incinerando flotas privadas que ya no tenían a dónde huir, pues la conferencia emitió un veredicto ordenando aprovechar la red de boyas fronterizas para facilitar el rastreo y la eliminación rápida de todas las embarcaciones privadas. Fue un giro poco habitual que el Consejo actuara de forma tan favorable y con tanta premura. Leadbeater creía en su fuero interno que se trataba, en parte, de un acto de rencor por parte de los rivales regionales de los Otahan. No le importó. Se había hecho justicia con su pueblo. No importaban las intenciones corruptas ni el cuchillo clavado en la espalda de otra raza. La suya había sangrado demasiado y haría falta mucho para sanar la herida. 2 años después, cuando recibió la propuesta para el puesto comercial acordado con los Terran, la aprobó sin demora. La prosperidad había regresado con tal rapidez que se sintió en deuda con ellos y decidió igualar aranceles que no habían resultado tan atractivos en más de un siglo. Los Terran bautizaron aquella estación comercial, situada en la frontera entre ambos territorios soberanos, como Espacio Profundo 3. El teniente Johnson, el soldado de primera Schmidt, y el mayor Jun se encontraban sentados en el puente de su propia corbeta diplomática. La IA de a bordo concluyó el escaneo interno y se dirigió a ellos. Escaneos completados. No se han detectado dispositivos de escucha ni software malicioso en ningún sistema. Pueden retirarse la máscara. El almirantazgo ha recibido mi informe y está estableciendo comunicación por frecuencias subespaciales. Al unísono, los 3 alzaron las manos y retiraron primero una y luego la segunda capa de sus cascos. Jun estiró la armadura marcada por la batalla y aspiró aire, todavía algo viciado. Ah, ya empezaba a sentirse pantanoso ahí dentro, en pantalla. En la holopantalla aparecieron los rostros de no menos de 3 almirantes. El situado en el centro habló primero. Mayor Jun, informe. Jun se puso en pie y saludó. Señor. La princesa Leadbeater fue transportada con seguridad a la reunión, durante la cual ambos documentos fueron firmados y presentados a la conferencia. Fue testigo directo de mis capacidades como demonio, lo que parece haber aceptado por completo. El teniente Johnson le recomendó discreción sobre a quién transmitir ese conocimiento, pero estimamos que la idea del demonio Terran, junto con otras leyendas, se difundirá gradualmente entre los representantes de la conferencia. El almirante asintió con aprobación. ¿Y la fachada? Johnson saludó. Intacta, señor, incluso reforzada. Nos ceñimos al guión al pie de la letra. Lo aceptaron con bastante facilidad. Unos cuantos proverbios, referencias a que sol prueba y recompensa, a la oración 3 veces al día, y nos toman por un grupo de devotos excéntricos.
Los almirantes deliberaron en silencio durante unos instantes antes de que el líder volviera a dirigirse a ellos. Muy bien. Un trabajo excelente. ¿Dónde desean permiso para bajar a tierra? Schmidt alzó la mano en nombre de los tres. Ya lo hemos hablado, señor. Grecia, por favor. Buena comida, buen sol y buen sexo. Puedo concederlo, hijo. Disfruten del permiso. Nos veremos en unas semanas. La transmisión se interrumpió con un gesto de la mano. Jun volvió a sentarse, seguido de los demás. No puedo creer que me hicieras esperar hasta el último momento para salvar a esa pobre chica. Va a quedar traumatizada. Schmidt asintió. Sí, no lo estaba pasando nada bien, pero esas imágenes se le quedarán grabadas de por vida, y eso es deseable para nosotros. Además, fuiste tú quien entró en modo totalmente inquietante. Vamos, pseudosiónicos digitales. ¿Y los usas para susurrarle muerte directamente al cerebro de la princesa? Eso fue cruel. Johnson apoyó la barbilla en las manos. Puede ser, pero mantener a los demonios como volubles e imperfectos sigue siendo importante. No quiero que todo el mundo empiece a pedir uno prestado la semana que viene. Además, me sorprende bastante que creyeran que solo podías moverte cuando no te observaban. Supongo que quedarte quieto como un ángel llorón te dio buenas lecturas con el escudo de tránsito. Hablando de ángeles llorones, ¿cuál fue tu velocidad máxima allí? Jun sonrió con suficiencia. 6.500 metros por segundo. Fue como teletransportarse. Deberíais haber visto cómo se veía moverme entre esos coyotes bajo dilatación temporal. Parecían globos de carne explotando a cámara lenta. Schmidt negó con la cabeza. Sol es solo una maldita prueba de armas, no una pornografía sangrienta. Eres un tipo raro, Jun. El rostro de Jun se ensombreció mientras contemplaba en la pantalla frontal el remolino azul del túnel FTL.